Consejo y vamos a dar inicio. Comencemos con la obligación de presentar declaración anual. Las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual cuando en el año de calendario hubiesen obtenido ingresos en el año 2018. Van a presentar su declaración anual y esto lo dice el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a excepción de los ingresos exentos o por aquellos que se haya hecho un pago definitivo. Todos ellos están obligados a presentar su declaración y pagar su impuesto anual mediante la presentación de la declaración en el mes de abril ante las oficinas autorizadas. Y queda claro que hoy, siendo electrónico, la oficina será en el portal del SAT. Ya las oficinas autorizadas han pasado de lado, ya no tenemos que acudir a una oficina, ya no tenemos que recabar la firma autógrafa del contribuyente, basta con tener esos archivos de firma electrónica y su contraseña para poder ingresar al portal y presentar la declaración. Habrá la duda, oye, ¿y yo no la puedo presentar con la contraseña o firma blanda? La respuesta es sí, pero en función del monto que voy a recuperar es mejor y la autoridad va a exigir que se presente con firma electrónica. Porque yo la puedo presentar, pensemos, una devolución de 100,000 pesos. La puedo presentar con contraseña. Sin embargo, después, para poder pedir la devolución, yo requiero necesariamente la firma electrónica. Y hablando de firma electrónica, un consejo que también les menciono constantemente es validar la vigencia de la firma electrónica, tanto de personas físicas como de personas morales. Ustedes ingresen al archivo de certificado de firma electrónica, va a aparecer en la pantalla una especie de sobre, de carta, le dan doble clic, acto seguido va a aparecer desde cuándo está vigente esa firma electrónica y cuándo fenece la vigencia de la misma. Revísenlo, por favor, porque hasta con un mes de anticipación pueden vía electrónica recuperar, es decir, tramitar nuevamente la firma electrónica 30 días antes de que se venza. Consecuencia de no tramitarla y permitir que llegue el día del vencimiento. Tendrán que agendar una cita, tendrán que presentarse a las oficinas y volver a pasar tanto la fotografía como las huellas dactilares, y quienes no han aportado el iris de sus ojos lo van a aportar. Repito, la firma electrónica, cuando se ha obtenido, hay quienes solamente presentamos algunas huellas dactilares y nos tomaron la fotografía. Hoy, si yo no la tramito, la renovación, con 30 días de anticipación lo puedo hacer en línea. Si yo no hago en línea la reposición de la firma, va a vencer. Una vez que venza, yo necesito pedir una cita, la tramito y tengo que presentarme yo. Si se trata de persona moral, el representante legal. Y allí va a presentarse la persona, tiene que sacarse la fotografía, le van a tomar las huellas dactilares y además el iris de los ojos. Por eso menciono, hay quienes solamente hemos aportado ciertos datos biométricos como la huella dactilar, como la fotografía, pero hoy no solo son unas cuantas huellas, ahora nos pasan a tocar el piano por completo y el iris de los ojos. Ahí a veces les bromeo a los contribuyentes diciendo que en algún momento nos van a poner un escáner tipo pollo rostizado. Entonces, pasas y ya, tienes tu firma electrónica. Nada más, hablando de firma electrónica, ya se autorizó a un prestador de servicios para tramitar firmas electrónicas. Ya no va a ser solamente con el SAT, ya en determinado momento tendremos que pagar a un PAC, o más bien a un prestador de servicios de trámite de firma electrónica. Y hasta ahí lo dejo para continuar. Dentro de la declaración
debemos incorporar la clave de Registro Federal de Contribuyentes, así como la CURP. Esa CURP también se recomienda anualmente hacer una consulta de la CURP. Hemos encontrado en la práctica cómo surgen homonimias en la CURP. Esto significa que más de una persona cuenta con el mismo número de CURP. Si consultamos la CURP de los contribuyentes y allí en la consulta aparece que tiene homonimia, se recomienda que la persona haga una cita o se presente. Si es en época no escolar, será mucho mejor. Se presente en las oficinas de Secretaría de Gobernación en la sección de CURP y allí lleve la impresión que marcó la homonimia, el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio no mayor a 30 días y algún otro elemento que aporte que tenga, por ejemplo, hay quienes dicen, mi nombre está incorrecto, debe ser María de Jesús, y esta dice Ma de Jesús. Entonces, debo llevar elementos donde yo estoy utilizando ya María de Jesús para que le demuestre al funcionario que ese es mi nombre y con eso ya harán la corrección. Pero homonimia basta con estos documentos, reitero, la impresión de la homonimia, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio. En todos los casos hay que incluir la CURP. También las personas físicas pueden presentar su declaración anual o tendrán la obligación de presentar su declaración cuando en el ejercicio hayan obtenido ingresos de cualquiera de los capítulos del título cuarto. Por salarios, por arrendamiento, por honorarios, actividad empresarial, régimen general, régimen de incorporación fiscal, porque enajenaron bienes que no tienen que ver con su actividad empresarial. Por ejemplo, si yo estoy comprando y vendiendo productos de belleza, tengo una actividad empresarial. Puede ser que para esos productos, para distribuirlos, yo compre un equipo de transporte. ¿Ese equipo de transporte tiene que ver con mi actividad empresarial? Sí. Si yo vendo ese equipo de transporte, debo determinar una ganancia, pero esa ganancia se determina con base en el artículo 31. En tanto que, pensemos en otro supuesto, mismo caso, compro y vendo productos de belleza, tengo mi equipo de transporte, pero además compré 2 automóviles, uno para mi esposo y uno para mí. Ese automóvil no lo utilizo en mi actividad empresarial. Cuando yo venda ese automóvil, deberé darle tratamiento de enajenación de bienes. Enajenación de bienes. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Ahora, respecto de adquisición de bienes, imaginemos, compré un terreno, estaban cavando en ese terreno y, oh, sorpresa, encontraron, y yo estaba allí, un tesoro. Un tesoro. Y entonces procedo a, primero, notificarle al gobierno que he encontrado ese tesoro porque el gobierno debe participar de ese tesoro. Y después debo determinar una ganancia por adquisición de bienes. Otro ejemplo respecto de adquisición de bienes. Ando por todo el periférico verificando cuáles son los terrenos que están solititos, que nadie les hace caso, que no tienen cerca. Entonces encuentro alguno al lado del periférico y ya lo encontré, son como 10 hectáreas. Me introduzco. Probablemente, como trabajo, contrato a algunas personas para que mientras yo me voy a trabajar, las personas vigilen que nadie se vaya a meter, imagínate. Entonces, si yo ocupo ese bien en forma pública, pacífica y continua, durante 5 años, transcurrido ese tiempo, puedo gestionar un juicio de prescripción
positiva, conocido como juicio de usu capión. En ese caso, cuando el juez ya determine que soy la titular de dicho inmueble y que me costó ¿cuánto? Nada, oye, vamos a ver más adelante cómo si me costó gastos notariales, el juicio, claro, pero no se compara con el monto que yo tendría que erogar por ese terreno, ¿de acuerdo? Sí me costó 0, sin embargo tengo otros gastos que voy a ocupar para poder determinar el valor de esa adquisición de bienes. No me costó nada, pero debo acumular para pagar impuestos por eso. Tanto el tesoro como este segundo caso se determina ganancia o pérdida, en este caso siempre es ganancia, ¿verdad?, por la adquisición de los bienes, ¿de acuerdo? Y después, si cobro intereses vía sistema financiero o cobro intereses en lo individual, también tengo que acumular dichos ingresos para poder presentar mi declaración anual. Otros ejemplos de ingreso, si me condonan deudas por parte del acreedor, si tengo inversiones en el extranjero o, en su caso, si cobro intereses moratorios o penas convencionales a mis clientes. ¿Qué pasa si un asalariado percibe, además de salarios, otros ingresos? Primer punto, todos los asalariados van a cumplir con sus obligaciones fiscales a través de su retenedor, es decir, de su patrón. En principio, todos los asalariados cumplen con las obligaciones a través de su patrón, porque es su patrón el que les paga los salarios, quien debe emitir el CFDI de nómina, quien va a hacer un cálculo anual del impuesto, en ciertos casos. Claro, cuando ya se sale de los parámetros el asalariado, entonces ya le va a corresponder presentar su declaración anual. ¿Cuáles parámetros? Primero, si solo gana por salarios con un solo patrón, entonces ese trabajador no hace nada. Es decir, el patrón cumple por su cuenta. Pero ¿qué ocurre si el trabajador gana más de 400,000 pesos en el ejercicio? En ese instante, ganando más de 400,000 pesos en el ejercicio, se convierte en obligado a presentar su declaración anual. Otro asalariado que se convierte en obligado a presentar su declaración anual es que gane por salarios y además cualquiera de los capítulos del título cuarto. Por ejemplo, salarios más honorarios, salarios más arrendamiento, salario más intereses o cualquiera de los capítulos del título cuarto, más de uno, ya le obliga al trabajador a presentar su declaración anual. ¿Qué ocurre en algunos casos de organismos extranjeros, internacionales, embajadas? ¿Ellos pueden contratar asalariados? Sí. Algunos de estos organismos no son sujetos de obligaciones fiscales, en consecuencia, pagan por los salarios sin descuento alguno, porque ellos no son retenedores. En ese caso, el trabajador que percibe dichos salarios tiene la obligación de presentar tanto su pago provisional 15 días después de haber obtenido los ingresos, como su declaración anual. Y también el mismo trabajador tendría que timbrar los CFDI de sus ingresos. Si ya mencioné los 400,000. Ahora, pensemos, un trabajador que no tiene ingresos mayores a 400,000, llega a 399,000. Sin embargo, decide presentar su declaración anual porque en el ejercicio 2018 erogó gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral, colegiaturas, entre otros, y con ello va a presentar su declaración anual. Si presentó un escrito, un comunicado a su patrón de que va a presentar su propia declaración anual, aunque no haya rebasado los límites, es decir, en principio no está obligado, pero en el momento en que presenta el escrito se convierte en obligado a presentar su declaración anual. Preguntarán,
Mónica, ¿y qué ocurre en el caso contrario? Es decir, es un trabajador que, aunque no haya rebasado los 400,000, no le avisa al patrón, sin embargo, sí quiere presentar su declaración anual porque ya se dio cuenta que sí cumple con todos los FDI, es decir, pagó con sistema financiero los gastos médicos, dentales, hospitalarios y tiene los FDI. Si no avisó, ¿puede presentar su declaración anual? La respuesta es sí. Sí lo puede presentar y en su caso puede obtener una devolución del impuesto que le corresponda como saldo a favor. ¿Quiénes otros están obligados a presentar declaración anual? Si tuvo salarios más intereses y sus ingresos por intereses reales fueron superiores a 100,000 pesos, se tiene la obligación de presentar declaración anual. Intereses más salarios y la suma de ambos excede de 400,000 pesos, obligado a presentar declaración anual. Si percibió intereses y salarios y es hasta 400,000 pesos la suma, no más de 400, pero los intereses son mayores a 100,000 pesos, ejemplo, 120,000 de intereses, ¿son mayores a 100,000? Sí. 120,000 más 180,000, 400. ¿Es más de 400? No. ¿Pero intereses más de 100? Sí. Se tiene obligación a presentar declaración anual. Un renglón que hay que tomar en cuenta, siempre, un renglón es los datos a informar, los ingresos a informar. Comúnmente nos enfocamos en lo que va a pagar o lo que le va a resultar a favor al contribuyente y a veces dejamos de lado la atención de personas que quizá solo obtuvieron un ingreso en el año. Por ejemplo, vendió a alguien su casa habitación. No es contribuyente, pensemos en una ama de casa o pensemos en una viuda que vende su casa habitación. Nunca ha estado en el RFC, sin embargo sí vendió su casa habitación en el año 2018. ¿Tiene que informar al SAT respecto de esa enajenación? Sí, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala dentro de sus fracciones que tratándose de enajenación de casa habitación, va a tener una exención de 700,000 UDIs. 700,000 UDIs, que da un poquito más de 3 millones de pesos con el valor de la UDI al 31 de diciembre. Si la persona, en este caso la viuda, vendió su casa habitación en 3 millones de pesos, ¿son menos de 700,000 UDIs al 31 de diciembre? La respuesta es sí. Dice el artículo 93, no se pagará el impuesto sobre la renta por los siguientes ingresos: la enajenación de casa habitación hasta 700,000 UDIs. En este caso, también el penúltimo párrafo del artículo 93 señala que si esa casa habitación se enajenó y no informó, estando obligado a ello el contribuyente, en consecuencia no aplica la exención. Ah, ¿cuánto exenté? 3 millones, pero no informaste. Entonces no aplica la exención. En otras palabras, esos 3 millones gravarían impuesto sobre la renta sin deducción alguna. ¡Qué grave asunto! ¿Cuántas personas se encuentran en este supuesto y no se han percatado de esa circunstancia? Ah, es que es un ingreso exento. Sí, pero no informó. Mencioné el caso de una persona que jamás había estado en el RFC. Primer punto, en la página de internet damos un buscador que diga RFC con CURP. Le vamos a solicitar la CURP a esa persona, vamos a ingresar en esa sección. Cuando encontremos RFC con CURP, le damos clic. Claro, hay que fijarnos que diga SAT, ¿verdad? Le damos clic, ingresamos el número de CURP y el sistema va a dar dos posibilidades. Una,
ya hay asociado un RFC a esa CURP y te lo va a mostrar en la pantalla. Tú puedes tomar nota de ese RFC y luego con él mismo tramitar una contraseña. Por supuesto, debes generar un correo electrónico disponible para generar ese trámite de contraseña. Una vez que tienes ya el RFC que ya está en el sistema asociado a la CURP, generas la contraseña y ya puedes presentar la declaración informando de ese ingreso exento. Segunda posibilidad, ingreso a la CURP y el sistema dice, no tengo ningún RFC asociado a esta CURP. Y pregunta el sistema, ¿quieres inscribirlo en el RFC? La respuesta sería sí. Y continuamos, por eso necesitamos la información de la contribuyente o del contribuyente con los datos del acta de nacimiento, el domicilio fiscal, las referencias entre tal y tal calle, las características del inmueble y las actividades que va a realizar el contribuyente. Una recomendación, cuando se haga ese trámite en el RFC, hay que incluir únicamente los ingresos que va a percibir. En este caso, sería sin obligaciones fiscales. Si se va a dar de alta un asalariado, sería sin obligaciones fiscales. Oye, pero a lo mejor quiere en algún momento prestar servicios independientes porque ya tiene la carrera de administrador, de contador, de abogado. Quiere prestar sus servicios, sí, pero cuando los vaya a prestar, cuando ya tenga un contrato, entonces generamos la modificación en el RFC. De lo contrario, estamos generando una obligación para presentar en ceros cuando no hay ninguna necesidad. Ahora, volviendo a estos ingresos a informar, he hablado de la enajenación de casa-habitación, la fracción 19ª, inciso A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero no son los únicos ingresos que se deben informar. Cuando hay préstamos a el trabajador o al contribuyente, donativos o premios, que en lo individual o en suma, dice la ley, excedan de 600,000 pesos, se tienen que informar. Sin embargo, en nuestra firma, lo que nosotros recomendamos es informar todos. No importa que no excedan de los 600,000 pesos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, si recibe un préstamo de 100,000 pesos, tengo mis salarios de 250,000 en el año, más 100,000 pesos del préstamo. ¿Quién me prestó? Mi hermana, mi detalle, alguien. Sí me prestó. Lo informo. Si yo no lo informo, van a pasar 5 años. Y si no me acuerdo de lo que ayer me puse para vestir, no me acuerdo de lo que comí. Mucho menos dentro de 5 años voy a recordar que mi detalle me prestó 5,000 pesos. Cuando ese detalle pasó de moda, ya tengo otro. Ya tengo otro. ¿Cómo voy a recordar que me prestó? Por tal razón, se recomienda informar en el ejercicio y conformar un expediente con esa documentación. Un préstamo mutuo, préstamo mutuo es lo mismo. Con intereses hay que documentar a través de un contrato de préstamo o de mutuo en su caso. Las preguntas van al final. Tome nota, por favor, no sea malito, porfa, ¿sí? Bueno, por eso decía, préstamos, donativos, premios, o en lo individual excedan de 600, reporta todos, informa todos los montos, porque si nosotros lo informamos, la autoridad puede consultarnos, sí, yo voy a buscar mi expediente y diré, aquí está mi contrato, me prestó mi hermana, aquí le devolví en tal fecha y aquí está toda la documentación. Aunque venga la autoridad 5 años después, yo tendré elementos para poder demostrarlo. Ahora, en cuanto a los donativos, si tenemos donativos, esos donativos pueden ser de mi hijo hacia mí, sí, de mis padres hacia mí, sí. Puede ser
que alguien que no sea de mi familia me otorgue un donativo, sí. Los donativos entre consanguíneos, línea recta, son exentos, pero se tienen que informar. La ley nos obliga, reitero, cuando rebasen los 600,000, y yo digo nuevamente, aunque no rebasen, informemos. Quiero mencionar el caso de los donativos, que en materia civil, cuando hay un matrimonio, es muy común que él le dé dinero a ella para su gasto, o viceversa, ¿verdad? Con equidad de género puede ser que ella le dé su dinero a él para su gasto. En ambos casos, se trata en materia civil de alimentos, y los alimentos no solo son los que comemos, sino casa, vestido, sustento, incluso los espectáculos, etcétera, todo eso conforman los alimentos. Si una persona recibe alimentos de otra persona, será muy bueno que todo sea a través del sistema financiero, porque eso de que me deposite en efectivo, pues ya me está demostrando todo su amor, ¿verdad? Si te doy dinero y que sea en efectivo, a ver cómo identifica la autoridad, o más bien, cómo le demuestras a la autoridad de dónde lo obtuviste. Si se trata de estas cantidades, se recomienda reportarlo como donativo, aunque de hecho en carácter civil no es un donativo, sino alimentos. ¿De acuerdo? Entonces allí informaremos los alimentos que reciba una persona y los reportaremos como si se tratara de donativos. Un premio. Compré un boletito de esos que venden aquí en el restaurante saliendo, ¿verdad? Mira, ahí está el huerfanito. Lléveselo. Lo compré en diciembre y le pegué al gordo. Pero me habría gustado comprar todo, ¿verdad? El entero. Pero bueno, si me gano un premio, ya sabemos que si es a través de las entidades que piden autorización a la Secretaría de Gobernación, ellos, al entregarme el premio, me van a hacer una retención del impuesto y me van a entregar el premio después de esa retención. Deben entregar la constancia de esta retención y yo voy a acumular los premios y tengo derecho a acreditarme el monto de la retención. Hay quienes dicen, es que yo prefiero ser afortunado en el amor antes que en el juego. Y yo digo, no, como sea, si es en el amor está bien, pero si no, que sea en el juego, ¿no? Un punto más. Si recibe viáticos y esos viáticos los comprobé, en premios sí, no solo el de boletito, sino también meto a alguno de los lugares que están aquí cerca, a los casinos, me atienden súper bien, me dan de comer lo que más me gusta, no me doy cuenta si es de día o es de noche, pueden pasar horas y yo seré feliz sin ver la cara de mi suegra, ya no, porque ya no vive, pero sí, esos premios también. Viáticos, si están exentos, ¿por qué están exentos? Porque los recibí y además yo entregué comprobantes de los mismos. Significa, me dieron 100,000 pesos de ejercicio, 100,000 pesos que yo comprobé. Mónica, hay viáticos que puedes no comprobar de conformidad con el artículo 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, no más del 20% de los viáticos y hasta no más de 15,000 pesos en el ejercicio pueden no comprobarse por cada persona que recibe viáticos asalariado. De modo que, si yo recibí viáticos, recomendación, amigos, todos aquellos trabajadores que reciban montos de viáticos, por favor, quédense con el XML y el PDF de la comprobación,
todos se lo entregan al patrón, eso está bien, pero hay que quedarse con los CFDI de las erogaciones, es decir, la comprobación de los viáticos. Esa es la manera de demostrar que están exentos. En viáticos, el patrón tiene la obligación de para más tardar en febrero una declaración informativa señalando el monto de los viáticos pagados y señalando cuáles son exentos y en su caso si hay alguna partida grabada. Todos los patrones debieran informar en el mes de febrero. Sin embargo, hay quienes optan por timbrar los viáticos igual que la nómina. Si la nómina la pagan semanal, los viáticos los timbran semanal. Si la pagan quincenal, los viáticos los timbran quincenal. Hay quienes dicen, primero timbro mi nómina y a la quincena siguiente timbro los viáticos del pasado. No importa, no hay ningún inconveniente. Si los patrones han decidido u optado por ir timbrando periódicamente los viáticos, sin inconveniente. Con eso se evita la declaración anual informativa y la están cumpliendo periódicamente. Esos viáticos que recibe la persona física asalariada tiene que informarlos. No basta con el CFDI que timbra el patrón, no. La persona que los recibe debe informar. Ya hablamos de casa, habitación, enajenación, nada más allí. En los 3 últimos ejercicios no debe haber enajenado habitación. El encargado de indagar estas circunstancias es el notario público ante quien se eleva la operación de enajenación, se formaliza y el pedatario tiene la obligación de preguntar bajo protesta, de decir verdad y que la persona que esté enajenando la casa firme bajo protesta de que no ha enajenado en los 3 últimos ejercicios otra casa, habitación y tenga la característica de exenta. Eso no significa que al año siguiente no pueda vender su casa, habitación. La puede vender las veces que quiera, tantas como ocupe. Sin embargo, la exención solo será cada 3 años. Herencias o legados. Este es un tema muy apasionante porque tratándose de beneficios económicos, ¿quién no estaría dispuesto a recibir una herencia? Las herencias o legados están exentas, sin embargo, también se tienen que informar. Más adelante tenemos algunos casos concretos respecto de contribuyentes fallecidos y lo que hay que hacer a efecto de pagar adecuadamente los impuestos. En el caso de herencias o legados, va a señalarse un representante legal de la sucesión quien va a pagar por cuenta de cada uno de los herederos o legatarios el ISR cada año mientras dure el proceso de sucesión. Siempre que hay un fallecimiento y hay de por medio bienes, vamos a tener un testamento o alguien que muere intestado. En ambos casos se requiere un proceso de sucesión y va a necesitar que se nombre a un albacea y ese albacea va a cumplir por cuenta de los herederos o legatarios. Hasta el momento de la adjudicación. Y recordemos que en el caso de las herencias puede ocurrir que el pasivo sea mayor que el activo. Es decir, me están heredando deudas. ¿Qué hago si me están heredando deudas? Pues voy a repudiar esa herencia. ¿Puedo repudiar una herencia? Sí. Si me va a perjudicar en vez de beneficiarme, pues no lo quiero. ¿De acuerdo? Dentro del Declarasat hay una sección. Yo entro al Declarasat, pensemos en la viuda que había mencionado, ya tramité la contraseña, entro con el RFC, la contraseña y me voy a datos informativos, ingresos a declarar. Y en esta sección lo tienen en su material, solo datos informativos. Yo le voy a dar clic en ese recuadro
y se va a activar la sección de datos informativos que hemos estado analizando en estos minutos, que son lo que había mencionado: premios, préstamos, donativos, viáticos, herencias, enajenación de casa habitación. Hasta aquí mi intervención en cuanto a estos datos informativos. Aquí me pregunta, ¿informas ingresos exentos como préstamos, premios? Si le digo sí, me va a habilitar los recuadros siguientes: herencias o legados, etcétera. Avanzamos y nuevamente el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que me habla de esas exenciones, dice este 93. Si se tratan de ingresos por viáticos, enajenación de casa habitación, herencia o legado, que son exentas por virtud del artículo 93, pero si no se declara, estando obligados a ellos, no son declarados, entonces la exención no procede. Una herencia, por no haberla informado, grava impuesto. Una venta de casa habitación, por no haberla informado, gravaría impuesto. Unos viáticos, por no haberlos informado, gravarían impuestos. Aunque los contribuyentes que en el ejercicio en que se declara, si obtuvieron ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago y por los que el pago fue definitivo y fueron superiores a 500,000, se debe declarar la totalidad de los ingresos, incluyendo aquellos que no se esté obligado al pago del impuesto. Si surgen saldos a favor de mi declaración anual, como persona física, puedo entrar en el proceso de devoluciones automáticas. ¿En qué consiste el proceso de devoluciones automáticas? Yo simplemente, al obtener el saldo a favor, marco en el recuadro que voy a optar por devolución, le doy clic en devolución y si yo presento la declaración del ejercicio 2018 a más tardar el último día de abril, entro en el proceso de devolución automática. Con el solo hecho de marcar el recuadro de devolución, el fisco me va a devolver. Vamos a ver ahorita los montos límite, pero el fisco me va a devolver sin que medie ninguna solicitud adicional. Me va a devolver. Si presento mi declaración anual del ejercicio inmediato anterior, determino el saldo a favor, puedo optar por solicitar la devolución, compensación, marcando, en el caso que yo mencionaba, devolución en el recuadro, ¿verdad? Y siempre que opte por ejercerla durante el ejercicio de la presente resolución. Les estoy hablando del ejercicio 2018. ¿Qué ocurre si yo recibo los datos de una persona para presentarle sus declaraciones anuales 2018, 17 y 16? Solo 2018 puede entrar en el proceso de devolución automática. 2017 y 2016, aunque obtenga un saldo a favor del cálculo de esa declaración, 2017, 2016, no entraría en el proceso de devolución automática. Se declararía el saldo a favor del 16, se declararía el saldo a favor del 17 y se tendría que hacer un trámite de solicitud de devolución en el formato 3241, formato electrónico, y yendo a la ficha de trámite del anexo 1A de la resolución miscelánea, solicitud de devolución de saldo a favor. Con eso, y entrando en el programa 3241, se haría la solicitud de devolución. La regla de resolución miscelánea 232 nos dice que debemos presentar la declaración con firma electrónica. Antes, al inicio se llamó FEA. Después de la operación, se convirtió en fiel.
y finalmente hoy tenemos la e-firma. Es lo mismo en los tres casos. Se tiene que presentar con firma electrónica la declaración cuando el monto del saldo a favor que pretendemos solicitar en devolución sea por un importe superior a 10,000 pesos. Si tengo de 1 peso y hasta 10,000 pesos, no importa, puedo presentarla con contraseña. Más de 10,000 pesos, tengo que presentarlo con e-firma. 10,000, 1 peso, es más de 10,000, con eso ya tengo que presentar la declaración con firma electrónica. Asimismo, se puede utilizar la contraseña en hasta 10,000 pesos. ¿Qué se tiene que señalar en la declaración? El número de cuenta bancaria para una transferencia electrónica de fondos del saldo a favor que va a efectuar el fisco una vez que apruebe la declaración. Ese número cuenta con 18 dígitos, la clave electrónica bancaria, y deberá estar a nombre del contribuyente como titular y estar activa. Amigos, hay que verificar que las cuentas se encuentren activas. ¿Qué ocurre? Vamos a pensar, recién nos contrata un contribuyente y dice, sí, tengo mi cuenta bancaria de cuando era asalariado. ¿Hace cuántos años? Hace 3, pero no la ha usado de nuevo. Es muy probable que esté inactiva. Entonces necesitamos tener una cuenta que se encuentre activa. ¿Cómo la activaríamos? Probablemente tendríamos que mandar a ese contribuyente a que se presente ante el SAT y ante la institución bancaria y señalar que esa cuenta la va a utilizar para una devolución de impuestos. ¿Qué tiene que hacer? Muy probablemente le digan, tienes que pagar todas tus comisiones de tal y tal año porque te quedaste en 0. Pues más le convendría quizá generar una nueva cuenta para efectos de su devolución. Hay que señalar el nombre de la institución de ese banco y en su caso, en caso de proceder la devolución, se le va a estar depositando en esa cuenta al contribuyente. Requisitos para la devolución. Si hay un saldo a favor, se debe de pedir en devolución el total del monto a favor o en su caso el monto parcial declarado. Aquí nada más, primeramente, voy a pedir el total de la devolución. Vamos a pensar que fueron los 10,000 pesos. En ocasiones, el SAT solo deposita, ejemplo, 8,000 pesos. No hay 2,000 pesos, es decir, yo pedí devolución por 10, la declaración anual decía 10,000 pesos de saldo a favor, pero solo le cayó en la cuenta 8,000 pesos. El contribuyente debe solventar las inconsistencias porque el SAT en su portal del contribuyente va a señalar que tuvo inconsistencias con su patrón y no va a decir más. ¿Y esas inconsistencias qué son? Muchas veces son derivadas de que el patrón no enteró sus retenciones. Y yo preguntaría, ¿y qué culpa tiene el trabajador de que su patrón no cumpla con sus obligaciones? A él le resultó un saldo a favor de 10,000 pesos, que le devuelvan 10,000 pesos. Ya hay tesis y jurisprudencias donde la autoridad no tiene por qué cuestionarle al contribuyente que su retenedor no enteró. Se le tiene que devolver y la autoridad debe hacer su trabajo buscando que le paguen a aquellos que le han incumplido, pero no cuestionar o no condicionar una devolución a que aquel otro pague para que me devuelvas. De modo que hay que presentar en su caso la solventación de esas inconsistencias en la sección de trámites con el RFC y contraseña o con e-firma para poder solicitar la devolución de esos 2,000. Yo te hago una reflexión.
muchas veces nos damos por vencidos de esa devolución. Es decir, ya no me devolvieron 2,000 pesos, son 2,000. Claro, pero esos 2,000 debieran ser devueltos. ¿Cuál es la razón por la cual no nos los están devolviendo? La autoridad simplemente dice inconsistencias. La autoridad tiene que señalar, fundar y motivar la causa del rechazo de esa devolución. Si no lo hace, hay que emprender un medio de defensa. En la práctica, por 2,000 pesos, ¿quién nos da un medio de defensa? Aquí el consejero fiscal, ¿verdad?, que siempre promueve algunos amparos en grupo y es el único que nos ha ayudado a defendernos con unas módicas cantidades. A excepción de ello, por eso muchas personas dicen, yo lo dejo así, pierdo más en solicitar la devolución, en pelearme en las vueltas que doy. Sin embargo, recordemos, la autoridad le apuesta a la no defensa. Hay quienes dicen, por orgullo, no importa que sean 2,000 pesos, yo los voy a pelear, voy a demandar a la autoridad la no devolución. Ahora, si durante el ejercicio fiscal se tuvo ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, no procede la devolución automática. Copropiedad. O, en su caso, sociedad conyugal o sucesión. En cualquiera de estos casos, aunque yo presente la declaración anual en tiempo y forma, tratándose de estos 3 supuestos, no va a haber devolución automática. En otras palabras, yo tengo que presentar la declaración donde hay saldo a favor y solicitar a través del trámite de devolución la devolución de las cantidades. A través, reitero, del formato 3241. Ahora, otra devolución automática que no procede, es decir, otro caso en el que no procede devolución automática. Si el monto de la devolución es superior a 50,000 pesos, no hay devolución automática. Entonces, observa, hasta 10,000 pesos presentas con contraseña. De 10,001 pesos y hasta 50,000 presentas con firma electrónica y te pueden devolver en forma automática. Imagina un supuesto, son 50,001 peso. Pues lo dejo en 50,000. Lo dejo en 50,000, es un pesito. Ese centavito, ese pesito, lo dejo en 50,000 y con eso entro en el proceso de devolución. Claro, si son 100,000, ay, lo dejo en 50,000. No, ¿verdad? Allí el proceso sería pedir la devolución en el formato 3241, tratándose de 100,000 pesos. Y si solicita la devolución, ¿te acuerdas que te dije del año 17, del año 16, no va a proceder devolución automática? Ahora, te mencionaba que si no se presentó escrito, puede tener la devolución del impuesto. Ya mencioné que sí. No importa que no le haya avisado el trabajador que tiene ingresos menos. En el año 2018 tuvo ingresos menos de 400,000 y no le informó al patrón, pero presenta su declaración y va a tener un saldo a favor, se lo deben devolver. ¿De acuerdo? Contribuyentes relevados de presentar declaración anual. Regla 3.17.12. Esta regla primero nos refiere las infracciones. Dice que son infracciones no presentar declaraciones, si se tiene la obligación de presentar la declaración por salarios, por ingresos mayores a 400,000 pesos, declaración por intereses, o simplemente estar obligado a presentar declaración anual y no la presento, es infracción, con la consecuente multa.
Esta referencia sigue vigente en la 2018, allí, aunque tenga 17, consideremos 18. No se va a considerar infracción el no presentar la declaración anual. En otras palabras, no presentes declaración anual de los siguientes casos. Puedes tener 2 clases de trabajo. Un grupo de personas a los que sí les presentas declaración y otro grupo de personas a los que no les presentas declaración. ¿Y les vas a cobrar? Sí, pero no les vas a presentar la declaración. Los supuestos: 1, que exclusivamente hayan prestado servicios personales subordinados a un solo empleador, es decir, un solo patrón. ¿Cómo puedo saber que solo le prestó servicios a un patrón? Con la contraseña o con la firma electrónica, entro al repositorio, es decir, consulto los CFDI y allí, si hay CFDI de nómina de más de un patrón, ya no se cumplió el primer supuesto. Reitero, no voy a presentar declaración anual si solo se trata de ingresos por salarios con un solo patrón en el ejercicio. Primer requisito, ¿ya tiene palomita? Sí. Yo te recomiendo que hagas un cuestionario con estas preguntas. Le vas a preguntar al trabajador, ¿solo trabajaste para un empleador en el año 2018? Si la respuesta es sí, le vas a poner palomita. Segundo supuesto, sus ingresos por intereses no excedieron de 20,000 pesos, eso mismo lo vas a verificar en el repositorio de los CFDI. Consulta CFDI y si allí tiene ingresos por intereses, no deben haber superado 20,000 pesos. Siguiente, el empleador emitió todos los CFDI de ese trabajador. Si las respuestas fueron sí en los 3 casos, ya decimos, en este caso no vamos a presentar declaración anual. Y te preguntarás, oye, pero si deriva un saldo a cargo de ese cálculo, ¿no la voy a presentar? No. Y si deriva un saldo a favor, ¿no la voy a presentar? No. Habría que evaluar cuánto le resulta a cargo o cuánto le resulta a favor. Por 100,000 pesos sí presentaría una declaración, ¿verdad? Por 10 pesos, 20 pesos, probablemente no. Por impuesto a cargo de 5,000, ¿no la presentaría? No. Si cumple estos requisitos, nos faltan otros que vamos a ver a continuación, pero hasta ahorita estos 3 se cumplen. En el cuestionario le vas a preguntar al asalariado si cumple con estos 3, ¿de acuerdo? Y lo vas a validar, reitero, al consultar CFDI en el repositorio. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro del cuestionario también vas a incluir esto. ¿Percibió ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral en 2018? Te va a decir sí. Entonces, en ese caso, se sale de este supuesto. En otras palabras, aunque sea solo un patrón, pero recibió un finiquito, más bien una indemnización laboral, tendría que presentar su declaración anual. No puede eximirse de presentarla, ¿de acuerdo? Siguiente, sí percibió, estando obligado a informar de la declaración préstamos, donativos o premios. En otras palabras, en 2018 recibió préstamos o recibió donativos o recibió premios, los tiene que informar. Esa persona tampoco quedaría exenta de presentar anual. En otras palabras, debe presentar anual. Y ya vimos que estos ingresos que están exentos se convierten en gravados si no se informan. En otras palabras, sí se tiene que presentar declaración de estas personas. Hasta aquí.
queda claro que yo puedo ir a dependencias de gobierno probablemente y encontrar personas con estas características y no les voy a presentar declaración anual, les voy a hacer el cuestionario, voy a verificar en el repositorio, a ver si le timbraron todos los FDI, a ver si no tiene ingresos más de 20,000 de intereses, a ver si solo trabajó para un solo patrón y le timbraron todos sus FDI de nómina. Si es el caso, entonces no se presenta declaración anual y le voy a cobrar, sí. Le voy a entregar un expediente con estas consultas y le voy a cobrar por no presentar su declaración anual. Él me va a firmar, o ella, bajo protesta de decir verdad, que cumple con esos supuestos y yo ya lo validé también y con eso no le presento anual.